Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión, en nuestro ciclo de actividades agosto-diciembre 2025. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado de investigación y paleógrafo del Centro de Investigaciones, y a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, le damos a todos y a todas la más cordial bienvenida. Me acompañan en la mañana de hoy la doctora Lisa G. Matterson, profesora asociada del Departamento de Historia de la Universidad de California en Davis, quien nos ofrecerá su charla en torno a su más reciente libro titulado Radical Solidarity, Ruth Reynolds, Political Allyship and the Battle of Puerto Rico's Independence, publicado por la University of North Carolina Press en 2024. También me acompaña nuestra compañera Magali Sintron Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Sin más, quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali Sintron Boller para que haga la presentación formal de nuestra invitada. Magali. Muchas gracias. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Lisa G. Matterson, quien se desempeña como profesora asociada de Historia de la Universidad de California en Davis y es especialista en Historia Política de las Mujeres Estadounidenses. Obtuvo un doctorado en Historia de los Estados Unidos de la Universidad de California en Los Ángeles en el año 2000. Ha participado en varios proyectos colaborativos de historia digital que aprovecharon el centenario de la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para centrar la atención en la vida de las mujeres y las disputas de género sobre el imperio estadounidense en la investigación pública. Es la autora del libro For the Freedom of Her Race, Black Women and Electoral Politics in Illinois, 1877 through 1932, de 2009. También es coeditora del libro The Oxford Handbook in American Women's and Gender History, de 2018. Sus artículos han aparecido en revistas como The Radical History Review, The Journal of Women's History, Modern American History y The Journal of Urban History. Algunos de sus artículos son los siguientes: Gender Generation and Women's Independence Organizing in Puerto Rico, de 2017, en conjunto con John William Trotter Jr., African American Urban Electoral Politics in the Age of Jim Crow, de 2018. Ruth Reynolds, Solidarity, Activism and Struggle Against U.S. Colonialism in Puerto Rico, de 2019, y Empire Suffrage Syllabus Roundtable, de 2021. En marzo de 2023, la doctora Matterson ofreció la charla Ruth Reynolds, su visión de solidaridad radical y la lucha por la independencia de Puerto Rico, como parte del ciclo del CIH titulado La participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico en el siglo XX. La grabación de esa charla está disponible en el canal de YouTube del CIH. Por último, la investigación para el libro titulado Radical Solidarity, Ruth Reynolds, Political Allyship and the Battle for Puerto Rico's Independence fue precisamente la que estableció el vínculo de la doctora Matterson con el Centro de Investigaciones Históricas, a donde acudió por primera vez hace más de 10 años para examinar la documentación de la colección Benjamín Torres, que trata acerca de Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista de Puerto Rico. El libro que se presenta hoy ha recibido una mención honorífica del Premio de Libro Elsa Gobella 2025, que otorga la Asociación de Historiadores del Caribe. Está disponible para consulta en la biblioteca del CIH gracias a la donación de su autora. Ahora dejo con ustedes a la doctora Lisa G. Matterson. Adelante, por favor. Gracias. Un momento. Bueno. Muchas gracias, doctor Marcial Ocasio Meléndez, Magister Magali Sintron Butler y doctor Josué Camaño Dones por esta invitación. Y buenos días para todos. Es un verdadero placer para mí dar una charla sobre mi nuevo libro, Solidaridad Radical, ante el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. El CIH ha sido un importante lugar de investigación para mí desde que comencé a trabajar en este libro hace más de una década. Mi libro trata sobre cómo
Ruth Reynolds construyó un movimiento de solidaridad en nombre de una comunidad que no era la suya, y luego cómo lo mantuvo durante algunas de las décadas más represivas políticamente en la historia de los Estados Unidos. Esta es una foto de Reynolds saliendo de la prisión en Puerto Rico. Ruth Reynolds fue una pacifista norteamericana blanca que se convirtió en líder del movimiento por la independencia de Puerto Rico y una confidente cercana de Pedro Albizu Campos, quien dirigió el Partido Nacionalista de Puerto Rico a favor de la independencia a mediados de siglo. A partir de la década del 40 y durante casi 5 décadas después, Reynolds trabajó incansablemente para convencer a sus compatriotas norteamericanos de que Estados Unidos no llevó la democracia a Puerto Rico cuando invadió el archipiélago en 1898. Afirmó que la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos era esencial para cualquier tipo de justicia en Puerto Rico y, de manera importante, para la integridad de la democracia estadounidense. El enfoque de Reynolds sobre el imperio estadounidense difería mucho del de generaciones de mujeres activistas blancas en Estados Unidos, cuya autoridad política se basaba en el apoyo a los proyectos imperialistas estadounidenses. Las mujeres blancas en Estados Unidos intentaron afirmar su igualdad con los hombres blancos y reclamar un papel igualitario en el gobierno estadounidense, afirmando una misión civilizadora compartida con los hombres blancos en los pueblos conquistados. Para Reynolds fue lo contrario. Rechazar el colonialismo estadounidense le sirvió como vía para afirmar su paridad táctica con los hombres. La historia de Reynolds forma parte de la historia del imperio estadounidense que no aparece en los libros de texto de historia estadounidense. Al estudiar la trayectoria vital de Reynolds, aprendí que su continuo activismo solidario facilitó la persistencia de la lucha independentista de Puerto Rico frente a la profunda oposición estatal. Reynolds no utilizó el término solidaridad radical. Yo desarrollé el concepto de solidaridad radical para captar la importancia de su enfoque de aliada, es decir, su enfoque de movilización por los objetivos de una comunidad de la que no formaba parte. Como activista solidaria, el reto que enfrentó Reynolds fue brindar apoyo sin replicar las relaciones de rango entre colonizadores y colonizados. Afrontó este reto considerando a sus aliados, es decir, los puertorriqueños independentistas, como agentes de su propio destino nacional. Asimismo, se centró en su propia capacidad de moldear el destino político de Estados Unidos. En otras palabras, una conciencia clara y constante de quién era y de lo que podía aportar a la lucha hizo que su práctica de la solidaridad fuera potencialmente transformadora
en lugar de simplemente replicar las relaciones de rango existentes entre colonizadores y colonizados. Como exploro en el libro, la práctica de Reynolds de solidaridad radical consistió en 3 elementos clave. Primero, en lugar de insistir en las contradicciones de las ideas pacifistas radicales y nacionalistas revolucionarias, Reynolds enfatizó lo que tenían en común. Segundo, insistió en que los aliados estadounidenses como ella podían elegir sus herramientas de protesta contra el colonialismo estadounidense, pero no debían decirles a los puertorriqueños cómo conducir su lucha por la soberanía nacional. Tercero, y esto es clave para comprender su práctica política, Reynolds abogó por un Puerto Rico independiente basado en su identidad como estadounidense y en sus creencias principales sobre la democracia estadounidense. En conjunto, este enfoque fue radical porque amplificó el trabajo de los sujetos coloniales que resistían al imperio sin neutralizar esa resistencia. No planeaba escribir un libro sobre Reynolds ni sobre la solidaridad. Comencé investigando la historia de las mujeres independentistas puertorriqueñas. Entrevisté a varias mujeres independentistas, incluida Isabel Rosado, quien me comentó la importancia de que Reynolds hubiera estado encarcelada junto con mujeres nacionalistas después de la revuelta de 1950. En esta foto se puede ver a Isabel Rosado a la izquierda y a Reynolds a la derecha en la celebración del Grito de Dolores en 1949. También encontré muchas veces el nombre de Reynolds en archivos de todo Puerto Rico y en el Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College de Nueva York. El Centro de Investigaciones Históricas fue crucial en este sentido. Seguir la pista de Reynolds también me llevó a un acertijo que me tomó mucho tiempo aclarar. ¿Cómo se convirtió Reynolds, una estadounidense y una pacifista, en una aliada cercana de los revolucionarios puertorriqueños que resistían el colonialismo estadounidense, en algunos casos mediante la resistencia armada? Nacida en 1916 en el seno de una familia religiosa conservadora de Dakota del Sur, ¿cómo se convirtió esta mujer con estos antecedentes en una prisionera política en Puerto Rico en la década del 50, condenada por intentar derrocar al gobierno? Una pieza clave para aclarar estos enigmas fue comprender que las solidaridades políticas se forjan en contextos históricos distintos. Este contexto específico para Reynolds fue su interacción con una comunidad migrante puertorriqueña en Nueva York en la década del 40, inmersa en un sentimiento independentista que la introduce al vibrante movimiento independentista de Puerto Rico. ¿Cómo conoció Reynolds a esta vibrante comunidad independentista en Nueva York? Tras estudiar tácticas no violentas como estudiante de posgrado en la Universidad Northwestern, cerca de Chicago,
Reynolds se mudó a Nueva York en 1941 para unirse al Harlem Ashram y estudiar las ideas de resistencia no violenta de Mahatma Gandhi. El Harlem Ashram fue una de varias cooperativas pacifistas en los Estados Unidos que aplicaron una resistencia no violenta a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y en apoyo del movimiento por la independencia de la India de Gran Bretaña. El Harlem Ashram estaba ubicado en el barrio puertorriqueño más grande de Nueva York. Este es un mapa del libro. Aquí se ve el barrio de Harlem. Se puede ver que el Harlem Ashram y su anexo estaban muy cerca de instituciones independentistas, incluyendo la sede en Manhattan del Partido Nacionalista. En ese barrio conoció a sus vecinos puertorriqueños independentistas, quienes le dieron una introducción sobre la historia de Estados Unidos en Puerto Rico. Y también la presentaron al presidente del Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos, quien también estuvo en Nueva York por tratamiento médico. Tras muchos encuentros, Reynolds y Albizu Campos iniciaron una amistad política que duró décadas. Reynolds dedicó su vida a la causa de la independencia de Puerto Rico y utilizó la resistencia no violenta para lograrlo. Reynolds ayudó a formar la primera organización de solidaridad norteamericana, la Liga Americana por la Independencia de Puerto Rico. Este es uno de sus primeros esfuerzos por difundir con otros norteamericanos. En su vida, Reynolds escribió 2 libros. Solo uno se publicó poco antes de su muerte en 1989. Reynolds testificó ante el Congreso y las Naciones Unidas y trabajó por la liberación de los presos políticos puertorriqueños. Reynolds desarrolló una voz única entre los activistas de la solidaridad norteamericana como una de esas presas políticas cuyo cuerpo llevaba las marcas notorias e invisibles de la injusticia imperial. En esta etapa de su historia, podemos observar la historia de una importante rama de la no violencia gandhiana dedicada a la independencia de Puerto Rico en la historia del movimiento estadounidense, que no aparece en los libros de texto de historia de Estados Unidos. Se ha escrito mucho sobre la influencia de Gandhi en los derechos civiles, pero las conexiones poco conocidas con la lucha por la independencia de Puerto Rico se ponen en evidencia al estudiar la aplicación de la no violencia gandhiana por parte de Reynolds a sus colegas para oponerse al control colonial estadounidense de Puerto Rico. La colaboración entre Reynolds, la pacifista radical, y Albizu Campos, el líder revolucionario que aceptó la rebelión armada como herramienta de lucha, tenía mucho sentido porque había mucho en común entre ellos. Aquí se ve una imagen de Albizu Campos y Reynolds en Lares. Tanto los pacifistas radicales como
el Partido Nacionalista se oponían al colonialismo estadounidense. Ambos practicaban la no cooperación con el gobierno estadounidense. Mientras que los pacifistas radicales rechazaban el servicio militar obligatorio para no contribuir al poder militarista del gobierno estadounidense, los nacionalistas lo retaban porque no reconocían la legitimidad de este en Puerto Rico. En lugar de insistir en las contradicciones de las ideas pacifistas, radicales y nacionalistas, Reynolds enfatizó lo que tenían en común, que era una crítica a la violencia estatal y el militarismo de Estados Unidos. Y había muchas formas de violencia estatal que criticar. La invasión original de Puerto Rico en 1898, la masacre de Ponce de 1937, la apropiación de tierras para bases militares, el reclutamiento de puertorriqueños en el ejército y las maniobras de guerra de Estados Unidos. Hemos visto que la solidaridad radical de Reynolds surgió en una comunidad llena de sentimiento independentista. Los miembros independentistas de Nueva York se conectaron a través de las diferentes experiencias de vida que los separaban de los residentes de Harlem Ashram. Reynolds respondió. La solidaridad radical de Reynolds también tomó forma precisamente durante los años cruciales que llevaron a la creación del Estado Libre Asociado en 1952. Aquí hay una imagen de algunos de los arquitectos del Estado Libre Asociado. La solidaridad de Reynolds tomó forma cuando los gobiernos de Estados Unidos y de Luis Muñoz Marín utilizaron los poderes estatales para silenciar a los opositores en sus planes de crear el Estado Libre Asociado. Ella fue testigo y blanco de esta represión. Reynolds fue testigo directo de la represión de las voces independentistas en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Universitarios saludan al maestro Albizu Campos. Se lee en una pancarta de la torre a la entrada del campus de la UPR. Los estudiantes colgaron esta pancarta. También reemplazaron la bandera estadounidense por la bandera puertorriqueña para celebrar el regreso de Albizu Campos a Puerto Rico en 1947. La administración universitaria expulsó a los estudiantes responsables de colgar la pancarta y denegó la solicitud del Consejo Estudiantil de recibir a Albizu Campos para una charla titulada El Estatus de Puerto Rico ante las Naciones Unidas. La larga huelga de los estudiantes siguió con la expulsión de estudiantes y profesores, arrestos y palizas. Aquí hay algunas imágenes de la huelga. En 1948, Reynolds viajó a Puerto Rico en representación de la Liga
Americana para la Independencia de Puerto Rico para investigar esta represión a la libertad de expresión en la UPR. Al igual que con los independentistas puertorriqueños, la División de Inteligencia de la Policía Insular, en estrecha colaboración con el FBI, abrió un archivo secreto sobre ella, la carpeta número 1340. Aquí pueden verse 2 páginas de su carpeta. Reynolds aún se encontraba en Puerto Rico cuando se produjo la revuelta nacionalista en 1950. Se quedó en Puerto Rico para escribir sobre sus investigaciones en un libro para el público norteamericano. Un libro que explica cómo la supresión de la libertad de expresión en el UPR mostraba la forma en que funciona el colonialismo de Estados Unidos en Puerto Rico. Nota: aquí quiero destacar un aspecto clave de su táctica solidaria. Nos enseñó Edward Said, la ignorancia colonial intencionada se crea al mismo tiempo con el conocimiento colonial. Reynolds fue una luchadora intelectual contra dicha ignorancia colonial, intencionada entre los estadounidenses que desconocían lo que Estados Unidos estaba haciendo en Puerto Rico. Aquí, a la izquierda, vemos una imagen de personas detenidas en 1950. Reynolds está en el medio. Reynolds negó su afiliación al Partido Nacionalista o cualquier participación en los frustrados planes del Partido Nacionalista para detener el proceso en varias etapas que ayudarían a la fundación del Estado Libre Asociado. Sin embargo, Reynolds estuvo entre los arrestados en Puerto Rico en relación con la revuelta. La policía insular también confiscó su libro recién terminado, pero aún no publicado. Ustedes pueden ver aquí las noticias sobre la condena. Una corte condenó a Reynolds por violar la famosa Ley Insular número 53 o Ley de la Mordaza. Esta ley impedía apoyar el derrocamiento del gobierno insular de Puerto Rico. Es importante aclarar que la ley fue aprobada en respuesta a la huelga estudiantil en el verano de 1948. En la práctica, el gobierno utilizó la ley de la Mordaza para procesar a quienes apoyaran públicamente la independencia. En el caso de Reynolds, fue condenada por prestar juramento al Partido Nacionalista para sacrificar su vida para lograr la independencia, un juramento que ella negó haber prestado. En otras palabras, cometió un delito de expresión. El encarcelamiento marcó una nueva etapa en su encuentro con el Estado colonial y en su solidaridad radical.
Reynolds pasó de ser una forastera a una integrante de una comunidad específica de presos políticos. Mi libro explora los profundos vínculos de Reynolds y las mujeres del Partido Nacionalista con las mujeres encarceladas, que soportaron juntas las difíciles condiciones en la cárcel en Puerto Rico. Sus nombres aparecen aquí. Reynolds salió de prisión bajo fianza en 1952 y finalmente ganó su caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1954. Cuando Reynolds fue excarcelada, el Estado Libre Asociado ya había sido creado. Antes dije que las alianzas políticas se crean en momentos históricos específicos. Aquí también quiero enfatizar que las solidaridades políticas duran en situaciones históricas distintas. Para Reynolds y algunos colegas de Estados Unidos, estas condiciones fueron la profunda represión que cayó las voces independentistas en Puerto Rico y Nueva York en las décadas del 50 y 60. La gente temía ser procesada o perder su trabajo. Estas condiciones no dejaron que alguien nuevo en la lucha, como lo fue Reynolds en un momento dado, hiciera vínculos políticos importantes con los independentistas. Esta represión impidió la movilización masiva de solidaridad. Pocos se unieron a ella. Para muchos en Estados Unidos y la comunidad internacional, la creación del Estado Libre Asociado, junto con las largas condenas de prisión de sus opositores, resolvió el caso de Puerto Rico sin dañar los principios democráticos de Estados Unidos. De hecho, las Naciones Unidas eliminaron a Puerto Rico de su lista de territorios no autónomos en 1953. Reynolds y sus colegas habían solicitado a las Naciones Unidas que no eliminaran a Puerto Rico de la lista. Puede ver la petición aquí. Aunque sin éxito durante el resto de su vida, Reynolds presionó para que las Naciones Unidas aplicaran su autoridad en el caso de Puerto Rico. Durante las duras décadas del 50 y 60, Reynolds continuó cambiando la atención de las agresiones individuales y poniendo el foco en las causas profundas de la disidencia, la violencia estatal, o lo que ella llamaba también violencia básica o violencia a gran escala. Este enfoque solidario se hizo muy evidente tras el ataque del Partido Nacionalista al Congreso en 1954. Como pacifista, Reynolds se opuso a la acción, pero aún así ayudó a solicitar fondos para la defensa legal de los acusados en el ataque. También trabajó por la libertad de Albizu Campos. Estas fotos de la colección Benjamín Torres en el CIH la muestran apelando el recurso de habeas corpus de Albizu Campos. Durante estos años difíciles, Reynolds también protestó por la gran violencia
del uso de Puerto Rico por parte del ejército estadounidense como base militar y para prácticas o ejercicios bélicos. Por ejemplo, aquí se muestra una imagen de la Caminata de Paz y Buena Voluntad que Reynolds ayudó a organizar en 1958. El grupo de pacifistas pasó por un camino simbólico desde Guánica, por donde las tropas de Estados Unidos invadieron la isla, hasta la sede del Comando Militar estadounidense en San Juan. El grupo concluyó con una protesta silenciosa frente a la sede porque, como explicaba su folleto, los misiles en Puerto Rico convirtieron la isla en un blanco principal en las hostilidades de la Guerra Fría. Sin embargo, en la década del 70, Reynolds contaba con muchos más gente en su activismo solidario. En esa misma década, el movimiento de solidaridad por la independencia de Puerto Rico brotó como un pilar principal de la política estadounidense del Tercer Mundo, que floreció durante esta era de políticas juveniles de la nueva izquierda en contra del colonialismo. Esta imagen muestra una marcha de 1971 en el Lower East Side de Manhattan, pidiendo la libertad bajo fianza de Carlos Feliciano. Reynolds es visible justo detrás del cartel de la derecha. Reynolds desarrolló una relación de trabajo con una amplia gama de jóvenes activistas puertorriqueños en Nueva York entre 1970 y 1975, cuando se movilizó por la libertad del preso puertorriqueño Carlos Feliciano. De esta manera, sirvió como un vínculo crucial entre la generación de la década del 50 y los grupos juveniles de la nueva izquierda. Un último acto de solidaridad. Hacia el final de su vida, Reynolds se mantuvo como una guerrera intelectual y entendió el poder del conocimiento como un lugar de disputa del poder colonial y de la resistencia anticolonial. La nueva generación de activistas y académicas reconoció el valor de su lucha como una mujer no puertorriqueña comprometida con la independencia y como una mujer activa en una época en la que los hombres dominaban la política. En 1985, Reynolds comenzó a verse con Blanca Vázquez del Centro de Estudios Puertorriqueños para una serie de entrevistas de historia oral. Las entrevistas le dieron a Reynolds la oportunidad de registrar lo que sería una de sus últimas muestras de solidaridad radical, contando una historia de represión y resistencia que no estaba en los libros de historia de los Estados Unidos. En 1989, poco antes de su muerte, el Centro de Estudios Puertorriqueños también publicó Campus in Bondage, a 1948 microcosm of Puerto Rico in bondage.
El libro de Reynolds sobre el poder colonial había sido negado desde 1950, cuando la policía lo confiscó durante su arresto. La gran labor solidaria de Reynolds quedó evidente en el prefacio renovado de su libro publicado, donde insistió en que Puerto Rico sigue en servidumbre. Unas conclusiones. La historia de Reynolds muestra cómo las solidaridades se fijan y duran cuando las personas conectan vivencias y ubicaciones diferentes que normalmente las separan. Su historia sugiere cómo los foráneos pueden impulsar una lucha sin imponerse ni neutralizar sus objetivos. De esta manera, la solidaridad radical de Reynolds ayudó a mantener viva la cuestión de la independencia de Puerto Rico en muchos espacios durante algunas de las décadas más difíciles para el avance de esta causa. Además, ayudó a mantener el enfoque en las causas principales, las fuentes y consecuencias del colonialismo estadounidense. Otra vez, muchas gracias por esta invitación del CIH para presentar mi libro, especialmente a los doctores Marcial Ocasio Meléndez y Josué Camaño Jonas y la Magister Magali Cintrón Butler. Para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Hay mucho trabajo por hacer para seguir mostrando la lucha de las mujeres en la política en contra del colonialismo. Me gustaría volver a colaborar con el CIH para seguir escribiendo estas historias tan importantes. Y muchas gracias a todos los que asistieron hoy y a todos los que van a ver este video en diferido. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias a la doctora Lisa G. Matterson por su fabulosa presentación en torno a las figuras conocidas, pero no tan conocidas de la historia política puertorriqueña, Ruth Reynolds. Así que, profesora, nuevamente el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico le agradece por esta conferencia y por toda la información que nos ha suministrado en la mañana de hoy. A todos los que nos escuchan en estos momentos, queremos recordarles que nuestro ciclo de actividades continúa. El próximo viernes 14 de noviembre tendremos con nosotros al doctor César Salcedo Chirinos, quien habrá de presentar la obra titulada José Celso Barbosa y Alcalá, un encuentro con la historia. Recuerden, esto es el próximo viernes 14 de noviembre a las 11 de la mañana. Sin más, a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, y a nombre de todo el equipo de trabajo del Centro de Investigaciones Históricas, nuestro agradecimiento por siempre seguirnos a través de nuestras redes. Y nuevamente a la doctora Matterson, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Con esto damos por concluida nuestra actividad en la mañana de hoy, así que buenas tardes a todos y a todas.